Como yo les decía, en esta clase vamos a empezar con el último tema de este capítulo de trabajo y energía, que es el que tiene que ver con colisiones. Primero que nada, nosotros vamos a distinguir entre lo que es un choque central directo y lo que es un choque central oblicuo. Supongamos que aquí nosotros tenemos dos esferas, dos pelotas de fútbol, dos bolas de billar, como quieran verle, que están rodando sobre una superficie, sin rozamiento, ¿ya? La una se está moviendo con una velocidad v sub a en esta dirección y la otra se está moviendo con una velocidad v sub b en dirección contraria. Van a tener un choque directo, ¿no es cierto? Precisamente se llama choque central directo porque las velocidades, miren que son colineales con lo que se conoce como la línea de impacto. Eso no va a ocurrir acá en este caso. Las dos esferas van a colisionar en cambio en este punto. Y las velocidades, miren, no es una colineal con la otra, sino que forman un cierto ángulo, por así decirlo. Después del choque, en este caso de la izquierda, por ejemplo, nuestra bola A se va a mover hacia la izquierda con una cierta velocidad v sub a'. Y en cambio esta bola B se va a mover hacia la derecha, por ejemplo, con una velocidad v sub b'. No necesariamente son iguales, no necesariamente las masas de estas esferas son las mismas. Aquí yo simplemente les estoy poniendo o presentando un caso de lo que pasaría antes de la colisión y después de la colisión. Estamos de acuerdo, chicos. Y utilizando el principio de conservación de la cantidad de movimiento y otras consideraciones de tipo energético, por ejemplo, podemos determinar cuál es la velocidad o cuál es la masa que tienen estos cuerpos después del choque, después del impacto. En este caso de acá, esto es lo que nosotros tenemos antes de la colisión. Las dos están siguiendo estas trayectorias y después de la colisión, por ejemplo, esta bola azul va a salir en esta dirección y esta bola roja va a salir en esta otra dirección. Esta va a impactar con una velocidad v sub a y va a salir después con una velocidad v sub a'. En cambio, esta de acá va a tener una velocidad v sub b y va a salir en esta dirección con una velocidad v sub b'. Nuestro gráfico es un poco distinto, miren, en el mismo gráfico, en este sistema de referencia, nosotros tenemos al mismo tiempo lo que pasa antes, que es lo que nosotros tendríamos aquí, y lo que pasa después de la colisión, que es lo que nosotros tenemos por acá, por ejemplo. Listo, entonces siempre en este tipo de problemas la cantidad de movimiento se va a conservar. Para el choque central directo significa que la cantidad de movimiento antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Y si ustedes recuerdan, eso significaba que a nuestro problema le podíamos separar en dos. La cantidad de movimiento en X se va a conservar y la cantidad de movimiento en Y también se va a conservar. Sin embargo, en este tipo de problemas es a veces recomendable hacer el análisis en coordenadas normales y tangenciales. Entonces nosotros también podríamos separarle a nuestro problema en dos direcciones. Veríamos que la cantidad de movimiento en la dirección tangencial se va a conservar y la cantidad de movimiento en la dirección normal también se va a conservar. La cantidad de movimiento tangencial para el cuerpo A se va a conservar y la cantidad de movimiento tangencial para el cuerpo B también se va a conservar. Y en el caso de la dirección normal, nosotros en cambio tendríamos que en el eje o en la dirección normal la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Nosotros, luego de utilizar la conservación de la cantidad de movimiento, lo que nosotros tenemos que utilizar es el coeficiente de restitución. Ustedes saben que en estos choques no necesariamente esos cuerpos mantienen la misma forma, ¿no es cierto?
puede que se queden pegados, puede que haya transferencia de masa, y una medida de eso es precisamente este coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución está definido como una relación entre las velocidades que tienen nuestros cuerpos después de la colisión y antes de la colisión. Sería la velocidad de B menos la velocidad de A después de la colisión. Y esto dividido para la velocidad de A menos la velocidad de B antes de la colisión. Así es como nosotros definimos el coeficiente de restitución, que también va a ser un dato para nuestros problemas. Mientras que cuando nosotros utilizamos coordenadas normales y tangenciales, el coeficiente de restitución está dado por una expresión bien parecida a esta de aquí, solo que nosotros trabajamos con las componentes normales. Y como ustedes recordarán tal vez del semestre anterior, este coeficiente de restitución es un número. Es un número que varía entre 0 y 1. Puede ser exactamente 0 y en ese caso nosotros hablamos de un choque completamente inelástico, o puede ser igual a 1 y en ese caso nosotros hablamos de un choque completamente elástico. Pero como ustedes pueden ver, hay un rango súper grande en la mitad, en donde nosotros podemos tener cualquier valor de E entre 0 y 1. Cuando el choque es completamente elástico, además se va a conservar la energía cinética. Eso significa que la energía cinética antes de la colisión va a ser igual a la energía cinética después de la colisión. Aquí nosotros tenemos una aplicación que nos permite simular la colisión entre dos esferas. En este flechita verde ustedes tienen la velocidad, aunque también podemos graficar la cantidad de movimiento, o sea, el producto de la masa por la velocidad. Nosotros podemos quitar los bordes porque si no simplemente pasaría esto, miren, chocan y se refleja contra los bordes, ¿no es cierto? Entonces simplemente les podemos quitar. Y además nosotros podemos mostrar la energía cinética antes y después de la colisión y también variar estos valores de la velocidad, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Un choque elástico. Eso significa que el coeficiente de restitución es 1 y eso significa que la energía cinética se va a conservar antes de la colisión y después de la colisión. Este valor de energía cinética total del sistema va a ser el mismo. Veamos. Miren que las masas y las velocidades son distintas. Estas dos esferas chocan y después de la colisión nosotros tenemos la misma energía cinética. Fíjense, antes de la colisión 0.3. Como el choque es elástico, después de la colisión va a ser 0.3. Se mueven con distintas velocidades, ¿se dan cuenta? Este se mueve con otra velocidad que tenía al inicio, de 0.09. Cambian las velocidades antes y después de la colisión. Sin embargo, la energía cinética total del sistema se mantiene constante. Eso ocurre únicamente en los choques elásticos. Si nosotros cambiamos de ese coeficiente de restitución o si el choque ya no es completamente elástico, nosotros vamos a ver que ya no va a pasar lo mismo. Por ejemplo, fíjense, la energía cinética antes de la colisión es 0.15 y después de la colisión es de 0.08. Veamos qué pasa con un choque completamente inelástico. ¿Qué pasa si es que el coeficiente de restitución es igual a 0? Tendríamos esto y eso significaría que la velocidad de B después de la colisión es igual a la velocidad de A después de la colisión. Veamos si eso es cierto en la simulación, ¿no es cierto? Es totalmente inelástico, mire. Tenemos masas distintas, velocidades distintas. Esta es la energía cinética. Primero, la energía cinética no se va a conservar. Y segundo, la velocidad después del choque debería ser la misma. Veamos. Entonces van, impactan y se quedan pegados. Y se mueven en una misma dirección con la misma velocidad. Entonces, este tipo de colisiones nosotros vamos a analizar en estos primeros ejercicios. Obviamente las cosas se pueden complicar un poquito más, ¿no es cierto?
no necesariamente se producen en una dirección, sino que se pueden producir de esta forma. Miren la cantidad de movimiento en X, la cantidad de movimiento en Y. La cantidad de movimiento se debe conservar. Entonces, antes de la colisión, acuérdense de este valor, 0.99. Tiene que mantenerse después de la colisión el mismo valor de 0.99, porque la cantidad de movimiento se conserva y se conserva en ambas direcciones, en X y en Y. Entonces, si nosotros les chocamos, ¿cuánto es la suma de estos dos? Es precisamente 0,99. Se distribuye en los dos cuerpos. Cambia la velocidad de los cuerpos, por eso cambia la cantidad de movimiento de cada uno, pero en total sigue siendo exactamente la misma. Lo que nosotros habíamos visto es que la cantidad de movimiento de nuestro sistema antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento de nuestro sistema después de la colisión. Como son vectores, nosotros podemos separarle en estas dos direcciones. Tanto en X como en Y se va a conservar esa cantidad de movimiento. Las velocidades pueden cambiar, pero en total, si nosotros sumamos la masa por la velocidad del uno más la masa por la velocidad del otro, siempre va a ser el mismo valor. ¿Está claro, chicos? Eso significa que se conserve la cantidad de movimiento. Empecemos haciendo ejercicio. Supongamos que tenemos dos discos, este disco A y este disco B. Se mueven sobre un plano sin fricción porque con fricción ya cambia totalmente nuestro análisis. Y los dos se van a chocar de manera frontal. Estas son las velocidades que nosotros tenemos para nuestros discos antes de la colisión y estas son las velocidades después de la colisión. El gráfico ese que está ahí es un dato del problema. A nosotros nos piden determinar cuál es la masa del disco B. Si nosotros sabemos cuál es la masa del disco A y además nos dan de dato el coeficiente de restitución, esta E que vimos de arriba es de 0.5. Partimos de aquí, miren. En este sistema, la cantidad de movimiento se va a conservar. Eso significa que la cantidad de movimiento de nuestro sistema antes de la colisión tiene que ser igual a la cantidad de movimiento de nuestro sistema después de la colisión. Entonces vamos a analizar qué es lo que nosotros tenemos antes. La cantidad de movimiento del cuerpo A más la cantidad del movimiento del cuerpo B. ¿Qué tenemos después? Nosotros vamos a tener la cantidad de movimiento de A y la cantidad de movimiento de B después de la colisión. Este cuerpo va a tener una cierta cantidad de movimiento antes y este cuerpo va a tener una cierta cantidad de movimiento también antes. Después de la colisión, este cuerpo va a tener una cantidad de movimiento y este va a tener otra cantidad de movimiento. Fíjense solamente en esto que tenemos aquí. ¿A qué es igual la cantidad de movimiento de eso que está en ese cuadrado? ¿Cómo habíamos definido la cantidad de movimiento? La masa de A por la velocidad de A. Por supuesto, ¿no es cierto? Es simplemente la masa de A por la velocidad de A antes de la colisión. Ya vamos a reemplazar los datos. Ahora nos vamos a fijar en esto. La cantidad de movimiento del cuerpo B antes de la colisión. ¿A qué sería igual, Cindy? Masa de B por velocidad de B. Por supuesto, antes de la colisión. Este cuerpo tiene una cierta masa y se está moviendo con una cierta velocidad que nos dan de dato. Entonces simplemente sería igual a la masa de B por la velocidad de B. Ahora vamos a analizar lo mismo después de la colisión. ¿A qué sería igual la cantidad de movimiento de este cuerpo A? Lo que está en este cuadrado después de la colisión. La masa de A por la velocidad que tiene A después de la colisión. Y la cantidad de movimiento de B después de la colisión. La masa de B por la velocidad de B'. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, chicos. La masa de A nos dice que vale 2.
Entonces aquí nosotros podemos reemplazarle por 2. Acá también podemos reemplazarle por 2. La velocidad de A, aquí dice que es B. La velocidad de B vale menos 2B. La velocidad de BA' vale menos 2B'. Y la velocidad de B' vale B'. ¿Listo? Escribámosle más bonito acá abajo. Y básicamente hemos llegado a esta ecuación de aquí. Yo le voy a encerrar en un cuadradito y le vamos a dejar aparte. ¿Qué harían después? Utilizar el coeficiente de restitución. Exactamente. En este ejercicio nos dice que es de 0.5. Nosotros podemos utilizar la definición del coeficiente de restitución. Es las velocidades después de la colisión, una resta de las dos, sobre las velocidades antes de la colisión. Esto es igual a 0.5 además, acuérdense. Entonces pongámosle de una vez aquí. 0,5 sería igual a la velocidad de A' menos 2B' menos la velocidad de B menos B'. Y dividido para la velocidad de B, que era menos 2B, menos la velocidad de A, que sería menos B. Entonces tendríamos que esto sería igual 3B' y aquí tendríamos sobre 3B. Y como ustedes pueden darse cuenta, esos 3 se van a simplificar y tendríamos simplemente que 0,5 es igual a B' sobre B. Es decir, que B' es igual a 0,5 por B. Y a esto le podemos llamar la ecuación 2. Podemos coger la ecuación 2 y reemplazarle en la ecuación 1. Entonces tendríamos 2B menos 2 veces la masa de B por B es igual a menos 4 por 0,5B más m de B por 0,5B. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en todos los términos de esa ecuación aparece B. Entonces nosotros les podemos simplificar. Aquí tendríamos 2 más 2 y aquí tendríamos 2,5 mb. Entonces nuestra masa sería 4 dividido para 2,5 y esto es 1,6. Listo, chicos, ahí está. Tenemos 3 esferas idénticas. Esta se está moviendo con una cierta velocidad, con una cierta rapidez b, eso es un dato del problema, y estas dos están en reposo. Nos dicen que el coeficiente de restitución es d para las 3 en todos los choques. Y lo que nos preguntan es cuál va a ser la velocidad de c después de la colisión, ¿ya? Y aquí nos dan varias opciones. Entonces, lo que yo les propongo hacer es separarle en dos. Esta esfera se va a estar moviendo con una cierta velocidad v sub a y va a chocar con esta esfera que se encuentra en reposo. Inmediatamente después de la colisión, esta esfera A va a salir con una velocidad VA' y esta B va a salir con una velocidad BB'. Entonces miren lo que va a pasar. B va a salir con esa velocidad BB' y le va a chocar a C que se va a encontrar en reposo. Y después lo que nosotros vamos a tener es a BB moviéndose con otra velocidad. Le voy a llamar BB sombrerito y a esta moviéndose con otra velocidad. Entonces, esta velocidad de aquí es precisamente la que nos pide el problema. El cuerpo A le choca al cuerpo B. El cuerpo B sale con una velocidad. Esa es la velocidad con la que le va a impactar al cuerpo C, que está en reposo. Y después vamos a tener al cuerpo B moviéndose con una cierta velocidad y el cuerpo C con otra velocidad. Entonces vamos a hacer en cada caso exactamente el mismo análisis que nosotros hicimos en los ejercicios anteriores. Es como si tuviéramos dos problemas en uno. Vamos a analizar la variación de la cantidad de movimiento para esto que nosotros tenemos aquí y la variación de la cantidad de movimiento, la conservación de la cantidad de movimiento
para esto que nosotros tenemos acá. Y vamos a obtener más información a partir de este coeficiente de restitución en ambos casos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, que es lo mismo a lo que nosotros hicimos de arriba, ¿ya? Entonces vamos uno por uno. Primero, para el choque de la esfera A con la esfera B. Obviamente eso significa que la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. Esto es lo que nosotros tenemos antes, esto es lo que nosotros tenemos después. La velocidad de A es un dato del problema, nos dice que es igual a B. Entonces antes de la colisión solo tenemos la masa de A por la velocidad. Pero además, miren, en realidad no necesariamente tenemos que diferenciar entre masa de A y masa de B porque todas tienen la misma masa. Entonces, todas tienen masas idénticas, dice el problema. Entonces, antes de la colisión, nosotros solo tenemos la masa de A, que es m, por la velocidad de A, que es b. No tenemos cantidad de movimiento para b, porque la velocidad de b es igual a 0. La masa de A es m, es la misma por la velocidad de A después del choque, más la masa de b, que es m mismo, por la velocidad de b después del choque. Como ustedes pueden ver, como tienen las mismas masas, estas masas se van a simplificar y simplemente tenemos que esta velocidad B, que es un dato del problema, es igual a la suma de estas dos velocidades de acá. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el coeficiente de restitución. ¿A qué sería igual? Prima de B menos la velocidad prima de A Ya. sobre la velocidad de A. Menos la velocidad de B que vale 0. Le voy a poner nomás, ¿ya? Menos la velocidad de B, pero como vale 0, nos queda lo que nos dijo el compañero. Y además la velocidad de A vale B también. Entonces nosotros tendríamos que BB' menos BA' es igual a E por B. Entonces fíjense, a esta ecuación llamémosle 1 y a esta ecuación llamémosle 2. Acuérdense que B es un dato del problema. Entonces, si nosotros resolvemos esas dos ecuaciones, en realidad podríamos encontrar cuál es la velocidad de A y la velocidad de B después de la colisión. Resolvamos estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2, tendríamos que 2bb' sería igual a 1 más d por b. Y eso significa que la velocidad de b después del choque va a ser igual a 1 más d por b sobre 2. Listo, hagamos exactamente lo mismo en esta parte de acá. Esa esfera B, que ahora ya está en movimiento, le va a chocar con esta velocidad BB' que calculamos ahorita a esta esfera C que está en reposo. Y después las dos se van a estar moviendo con estas velocidades BB sombrero y BC sombrero. ¿Cuál sería la cantidad de movimiento antes de la colisión y después de la colisión? Sería la masa por la velocidad de B'. Esto ¿Listo? es igual a la masa, la velocidad de B sombrerito, más la velocidad en C sombrerito. Esto se simplifica y nosotros tenemos una ecuación parecidísima a la de acá al lado, miren. La velocidad de B', que acuérdense que ya sabemos cuánto vale, es igual a BB sombrero más BC sombrero. A esta llamémosle 3 y a esta le voy a llamar la ecuación 4. Utilizamos el coeficiente de restitución. ¿A qué sería igual el coeficiente de restitución? Es la diferencia de las velocidades después de la colisión sobre la diferencia de las velocidades antes de la colisión dada la vuelta. BC sombrero menos BB sombrero. La velocidad de BB' menos la velocidad de C que vale 0. Entonces solo nos queda esto de aquí. Exactamente. Miren cómo aquí no necesariamente tenemos la notación que nosotros introdujimos al inicio. Pero no importa, no importa. En realidad
es simplemente la diferencia de las velocidades después de la colisión sobre la diferencia de las velocidades antes, cambiado el signo. Entonces nos quedaría esta otra ecuación de acá, mire. BC sombrero menos BB sombrero es igual a E por BB'. Esta sería la ecuación 5 e igualito como nosotros hicimos al lado, podemos sumarles a las dos ecuaciones para encontrar el BC, que era lo que nos pedía. Sumamos la ecuación 4 más la ecuación 5 y lo que nosotros tendríamos sería que 2 veces sombrero es igual a 1 más E por BB'. Y por tanto, la velocidad con la que sale la bola C después de la colisión sería 1 más E por BB' dividido para 2. Y finalmente, ¿qué tendremos que hacer, chicos? Tenemos que reemplazar este BB' aquí, mire. Vamos a reemplazar la ecuación 3 en BC sombrero. Y con eso nosotros tenemos que la velocidad de C va a ser igual a 1 más D al cuadrado por B sobre 4. Listo. Fíjense en este problema de aquí. Nosotros tenemos dos bloques que tienen la misma masa y que se mueven con la misma rapidez. Este se mueve con una rapidez B y este con una rapidez B, pero en direcciones distintas. Este se mueve hacia abajo del eje y este se mueve hacia la izquierda en el eje X. Estos dos bloques van a colisionar y el problema nos dice que los dos van a salir pegados con la misma velocidad. Y este gráfico de aquí es un gráfico hecho por mí, no es un dato del problema. Simplemente está representado lo que dice aquí en el enunciado. ¿Qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan cuál es el porcentaje de la energía cinética del sistema que se pierde durante la colisión. Nosotros vamos a empezar analizando la conservación de la cantidad de movimiento. Pero en realidad lo que nosotros vamos a querer es calcular la energía cinética de nuestro sistema antes de la colisión y después. Como este choque, como ustedes pueden ver, es completamente inelástico. Estos dos valores de energía cinética van a ser diferentes, ¿no? Entonces nos están preguntando cuánta energía se ha perdido. ¿Cómo vamos a calcular esta energía? Mire, es 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo A al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad del cuerpo B al cuadrado. Esta es la energía cinética total antes de la colisión. Esta es la energía cinética de nuestro cuerpo A y esta es la energía cinética del cuerpo B. Nosotros ya conocemos la energía cinética antes de la colisión. Ha sido simplemente la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cuál sería la energía cinética de nuestro sistema después de la colisión? Sería 1/2 de la masa de los dos, la masa de A más la masa de B, que es la misma, con la velocidad con la que salen después del choque elevado al cuadrado. Es decir, sería igual a M por B' al cuadrado. Para nosotros saber cuánta energía cinética se ha perdido, nosotros debemos poder comparar estas dos expresiones que están en negro aquí. Por ejemplo, supongamos que la energía cinética antes es de 10 y supongamos que la energía cinética después es de 5. ¿Cuánta energía se ha perdido en esa colisión? Julios, obviamente, ¿no es cierto? 5. 5 julios, ¿no es cierto? El problema nos pregunta el porcentaje de energía que se ha perdido. Si antes teníamos 10 y ahora teníamos 5, ¿qué porcentaje se ha perdido? 50%. Exactamente, ¿no es cierto? Para poder hacer esta comparación, miren cómo estas dos expresiones deberían ser similares. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es hallar una expresión para este B' que nos permita comparar estas energías cinéticas antes y después.
¿Y cómo obtenemos eso? Vamos a analizar la conservación de la cantidad de movimiento para nuestro sistema antes y después de la colisión. Entonces, fíjense en lo que nosotros tenemos antes. Tenemos la cantidad de movimiento del cuerpo A más la cantidad de movimiento del cuerpo B. ¿Ya? Ya vamos a ver a qué es igual cada cosa. Después de la colisión, nosotros tenemos la cantidad de movimiento de los dos cuerpos pegados, ¿no es cierto? Que le voy a denotar así. Ahora reemplacemos cada uno de estos valores. ¿A qué sería igual la cantidad de movimiento del cuerpo A antes de la colisión? La masa de A por la velocidad de A. La cantidad de movimiento de B también sería la masa de B por la velocidad de B. Y después de la colisión, ¿qué tendremos? La masa de A más la masa de B. Los dos se están moviendo con esta velocidad prima. Ahora vamos a reemplazar nuestros datos. El problema nos dice que todos estos cuerpos tienen la misma masa. Esto vale M, esto vale M y esto vale 2M. Vamos a reemplazar cuánto vale la velocidad de A. La velocidad de A tiene una rapidez de B, pero miren cuál es la dirección. Menos B, J. ¿A qué sería igual la velocidad de B? Menos B, I. Entonces tendríamos, entonces esto sería 2M por la velocidad B'. Podemos simplificar las masas. Nosotros hemos encontrado que la velocidad con la que salen los dos bloques pegados ha sido menos BI menos BJ y todo esto sobre 2. Esta es la velocidad con la que salen nuestros cuerpos después de la colisión. ¿Para qué nosotros queríamos calcular eso? Para encontrar B' y reemplazarle aquí. Pero no necesitamos el vector velocidad, solo necesitamos la rapidez. Y esto, como ustedes recordarán, simplemente lo obtenemos hallando el módulo. Entonces tendríamos B al cuadrado sobre 4 más B al cuadrado sobre 4 es B sobre raíz de 2. Entonces esto nosotros le vamos a reemplazar en esta expresión para la energía cinética después de la colisión. Sería igual a la masa por B' al cuadrado, es decir, por B al cuadrado sobre 2. Entonces miren lo que tenemos aquí. Por un lado, que la energía cinética antes de la colisión es igual a M por B al cuadrado. Y por otro lado, nosotros tenemos que la energía cinética después de la colisión es M por B al cuadrado sobre 2. Si nosotros comparamos la energía cinética de nuestro sistema antes de la colisión con la energía cinética después, no es la misma. Se pierde energía. Aquí tienen M por B al cuadrado y aquí tienen 1/2 de M por B al cuadrado. Entonces la pregunta que a nosotros nos decían es, ¿qué porcentaje de energía cinética se ha perdido? Si al inicio teníamos M por B al cuadrado y ahora tenemos 1/2 de M por B al cuadrado, simplemente se pierde el 50% de la energía. Entonces, si un choque es completamente inelástico, lo que va a pasar es que los dos van a salir pegados y van a salir con la misma velocidad, primero. Y segundo, la energía cinética no se va a conservar. Exactamente lo mismo tenemos en este problema de acá abajo. Nosotros tenemos un choque entre estos dos bloques y la energía cinética antes de la colisión va a ser diferente a la energía cinética después de la colisión. Se va a perder energía y se va a perder el 50% de esa energía. Hagamos este otro ejercicio de acá, pero le voy a cambiar la notación. Esta notación que nos dan en el gráfico es súper confusa, miren. B1i, B2f. Mejor simplemente vamos a utilizar la notación que hemos utilizado hasta ahora. Esta es la velocidad del cuerpo 1 antes de la colisión. Esta es la velocidad del cuerpo 2 también antes de la colisión. Está en reposo es igual a 0. Después de la colisión,
le vamos a denotar con prima. Y acá también, esta sería la velocidad del cuerpo 1 después de la colisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren, esta bola que se está moviendo con una velocidad v sub 1 va a chocar con esta que se encuentra en reposo. La una va a salir para acá arriba formando un ángulo de 45, eso es un dato del problema, y la otra va a salir para acá abajo formando un ángulo teta, que es precisamente lo que nos piden calcular. Está claro, chicos, eso es todo, ese es nuestro problema. A nosotros nos dicen que la partícula 1 tiene masa m y la partícula 2 tiene masa 2m. Colisiona elásticamente, nos dice. Nosotros simplemente vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Eso nos dice que la cantidad de movimiento antes de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento de nuestro sistema después de la colisión. En este punto ustedes podrían hacer dos cosas, chicos. Una, la que nosotros vamos a hacer ahorita, y otra, simplemente separarle a nuestro problema en dos. Analizamos la conservación de la cantidad de movimiento en X y la conservación de la cantidad de movimiento en Y. Las dos son totalmente equivalentes, las dos son las mismas, pero simplemente yo voy a trabajar de forma vectorial. ¿A qué sería igual la cantidad de movimiento de nuestro sistema antes de la colisión? Cantidad de movimiento de 1 más la cantidad de movimiento del 2 después de la colisión. Vamos a tener la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2. La cantidad de movimiento del cuerpo 1 antes de la colisión, ¿a qué sería igual? Masa por V1. ¿Y del otro, cuánto sería? Cero, porque la velocidad inicial de 2 es 0. Exacto, listo. La cantidad de movimiento del cuerpo 1 después de la colisión, la masa por la velocidad 1'. Muy bien. ¿Y del 2 después de la colisión? 2m por la velocidad 2'. Simplificamos las masas. Listo. Hemos encontrado una relación entre las velocidades en realidad. Vamos a reemplazar a las velocidades en sus componentes en I y en J, ¿no es cierto? Esta velocidad v sub 1 va a ser igual al módulo v sub 1 en I. La velocidad v sub 1' va a tener dos componentes. Va a tener una componente en X, fíjense en qué dirección está, y una componente en Y, fíjense en qué dirección está, porque eso nos va a dar el signo. Entonces, v sub 1 X' Y, la componente en Y es negativo. Ya, ahora hagamos este de acá. Esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Entonces aquí tendríamos más 2 la componente en X y más 2 la componente en Y en J. Entonces, ¿qué pueden hacer en esa ecuación? Este problema nosotros le pudimos haber resuelto distinto, analizando la variación de cantidad de movimiento en la una dirección y en la otra dirección. Ahora no estamos haciendo eso, sino que estamos trabajando de forma vectorial. Vamos a separar lo que tenga I con lo que tenga I y lo que tenga J con lo que tenga J. Esto tiene I a la izquierda, a la derecha tenemos esto de acá y esto de acá. Entonces, sí o no, que en X nosotros tendríamos que V sub 1 tiene que ser igual a V sub 1' X más 2V sub 2' X. Y en Y, en cambio, a la derecha tendríamos V sub 1' Y más 2V sub 2' Y. Y a la izquierda es como si nosotros tuviéramos esto, miren. 0 por J. Entonces, este 0 de aquí tiene que ser igual a menos V sub 1' Y más 2V sub 2' Y. Y tenemos estas dos ecuaciones. Si ustedes hubiesen hecho esto, miren, hubiesen analizado la conservación de la cantidad de movimiento en X, hubiesen encontrado precisamente esta ecuación de aquí, igualita.
Y si ustedes hubiesen analizado la conservación de la cantidad de movimiento en Y, hubiesen encontrado precisamente esta ecuación de acá. De ahí viene el hecho de que nosotros podamos separarle a ese principio de conservación en esas dos direcciones. Vamos a representarle a estas componentes precisamente en función de estos ángulos. Para B sub 1', esto sería teta, y para B sub 2, ese sería 45 grados, este ángulo de acá. Entonces, nosotros tendríamos que B sub 1 es igual a B sub 1' por el coseno de teta más 2 B sub 2' por el coseno de 45. Y si quieren la pueden simplificar un poquito más, ¿ya? 2 por el coseno de 45, pongámosle raíz de 2, por B sub 2'. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación. Lo mismo, nosotros tendríamos que 0 es igual a menos B sub 1' por el seno de teta, más 2 B sub 2' por el seno de 45, perdón. Y aquí nosotros tenemos nuestra ecuación 2. Despejemos de esta ecuación 2 B sub 1'. Nosotros tendríamos que es igual a 2 B sub 2' por el seno de 45 y dividido para seno de teta. A esta nosotros le vamos a llamar la ecuación 3 y a esta ecuación 3 le vamos a reemplazar en la ecuación 1. Entonces tendríamos que B sub 1 sería igual a 2 por B sub 2', seno de 45 por el coseno de teta y dividido para el seno de teta. Y aquí tendríamos más 2 B sub 2' por el seno de 45. Tratemos de simplificar lo más que podamos. Veamos, saquemos de factor común B sub 2'. O sea, si tenemos una expresión, fíjense, para B2' en función de B sub 1. Esa sería la velocidad B sub 2. Podríamos hacer algo parecido simplemente reemplazándola en esta expresión de acá y tendríamos B sub 1'. Pero eso no nos pedía el problema. El problema nos pedía cuánto vale el ángulo teta o qué también podríamos utilizar teniendo en cuenta esto de aquí, que es una colisión elástica. En una colisión elástica, la energía cinética se conserva. Es decir, que la variación de la energía cinética es igual a 0. Eso significa que la energía cinética de nuestro sistema antes de la colisión tiene que ser igual a la energía cinética de nuestro sistema después de la colisión. Antes de la colisión, miren, sería 1/2 de la masa por la rapidez 1 al cuadrado. Y después de la colisión, nosotros tendríamos 1/2 de la masa 2, que es 2m, por B2' al cuadrado, más 1/2 de la masa 1, que es m, por B sub 1 al cuadrado. Entonces tenemos esta otra ecuación de aquí. ¿Y qué podríamos hacer en esta ecuación? Aparte de simplificar el 2, ¿no es cierto? Que de una vez ya le voy a dejar así. Aquí es B sub 1' al cuadrado. Simplemente simplificamos las masas, incluso multiplicamos toda la ecuación por 2 para no tener este 1/2 y tendríamos esta expresión. B sub 1 al cuadrado es igual a B sub 1' al cuadrado más 2B sub 2' al cuadrado. Nosotros acá arriba tenemos una expresión para B sub 2', es decir, aquí nosotros podríamos reemplazar. Y para B sub 1', ¿cómo haríamos, chicos? En la ecuación 3, reemplazar el B sub 2' que está en función de B sub 1. Claro, ¿no es cierto? Esa es una alternativa. Vamos a llamarle a esta la ecuación 4. Y lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar la ecuación 4 en la ecuación 3. ¿Listo? Esta también nosotros le vamos a reemplazar abajo. Tendríamos B sub 1 sobre seno de teta, B sub 1 al cuadrado, sobre seno al cuadrado de teta,
Y acá abajo tendríamos cotangente de teta más 1. Aquí me ha faltado la teta. Y esto al cuadrado. Si nosotros reemplazamos en esta ecuación, b sub 1 al cuadrado se va a simplificar. Y al final nos va a quedar esta ecuación de aquí, mire. Que 1 es igual a 1 sobre seno al cuadrado de teta más cotangente de teta más 1 al cuadrado más 1 sobre la cotangente de teta más 1, todo esto al cuadrado. 1 tiene que ser igual al seno cuadrado de teta por el cotangente de teta más 1 al cuadrado. Aquí nosotros tendríamos 1 y acá nosotros tendríamos seno al cuadrado. Seno al cuadrado de teta por la cotangente de teta más 1 elevado al cuadrado. Y aquí nosotros tendríamos igual a 1 más seno al cuadrado de teta. Yo desarrollaría este cuadrado. Es decir, aquí tendría cotangente al cuadrado de teta, ¿cierto? Más 2 por la cotangente de teta más 1. Y esto es igual a 1 más seno al cuadrado de teta. Nos acordamos de que la cotangente al cuadrado es igual a coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado. Entonces, en realidad, aquí nos quedaría coseno al cuadrado de teta. En el segundo término nos quedaría más 2 coseno de teta por seno de teta. Corregiránme, porfa. Y aquí nos quedaría seno cuadrado de teta. Aquí tenemos coseno cuadrado y seno cuadrado. Y a esto simplemente le podemos reemplazar por 1 más 2 coseno de teta por el seno de teta. ¿Listo? Y esto sería igual a 1 más seno cuadrado de teta. Estos unos también se pueden simplificar. Nos quedaría 2 por el coseno de teta por el seno de teta es igual a seno cuadrado de teta. Esto se puede simplificar un seno aquí, un seno acá y simplemente tendríamos que 2 es igual a la tangente de teta. Y por tanto, teta, ¿cuánto ha sido igual, porfa? 63.44. Listo.